Buenos días, mi nombre es Natalia Celi y venimos a explicarles el diseño avanzado de un sistema de información clínico en Excel. En este mostraremos cómo diseñar un sistema de información clínico en Excel paso a paso. Acompáñennos mientras nuestro equipo transforma datos crudos en un sistema organizado y funcional para la clínica. La portada. Iniciamos con la portada, que es la cara de nuestro proyecto. Aquí es donde colocamos el nombre de nuestra actividad, los integrantes del equipo y diseñamos hipervínculos estilizados que nos dirigirán a cada sección del sistema con un solo clic. Hola, mi nombre es Juan y yo voy a hablar sobre el modelo entidad-relación. Este es la conexión que representa una pieza clave de nuestra base de datos. Utilizamos formas y líneas para ilustrar las relaciones entre médicos y pacientes y enfermedades, asegurando que la estructura sea tanto robusta como intuitiva. La identificación de las entidades son los objetos o conceptos sobre los que recopilamos información. En nuestro caso, las entidades serían pacientes, médicos y enfermedades. Los atributos son las propiedades o características que deseamos registrar. Cada entidad tiene atributos. Por ejemplo, para los médicos son el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, la universidad de estudios, la especialidad, la ciudad y tipo de contratación. Para los pacientes serían los nombres, apellidos, dirección de residencia, números de teléfono, año y ciudad de nacimiento. En el caso de las enfermedades, lo sería el nombre, el sistema corporal afectado y la descripción. Ya para el establecimiento de relaciones, tenemos que las relaciones describen cómo se conectan las identidades entre sí. Por ejemplo, un médico puede atender a varios pacientes o un paciente puede ser diagnosticado por varias enfermedades. Mi nombre es Sofía y voy a explicar sobre el formulario principal en Excel. Este es un proceso que permite recopilar datos de manera estructurada y eficiente. Como podemos ver en la primera casilla está datos del médico. Si le damos clic en el recuadro, te llevará de una vez a la hoja donde se encuentran los datos del médico, así como los datos del paciente, información de enfermedades, paciente por médico, enfermedades por paciente, etc. Mi nombre es Juan Diego Chacón Amaya y voy a explicar la hoja correspondiente al formulario de los datos del paciente. Para empezar, organizamos el diseño del formulario con los datos necesarios, que son los nombres, los apellidos, la ciudad de nacimiento, la dirección, el teléfono fijo, el tipo de documento de cada persona, el número de documento, su año de nacimiento, su teléfono móvil y el número de historial correspondiente. Hicimos uso de la función de validación de datos para crear una lista con los números de cada historial y posteriormente para cada dato hicimos uso de la función si para lograr obtener los datos exactos que se requieren. Dichos datos los organizamos en una tabla, en una hoja aparte, para poder hacer uso de la función índice. Como podemos ver aquí, seleccionando los datos de la tabla según la fila y la columna en los que estos se encontraban, para que al momento de escoger cualquier número de historial, como podemos ver, los datos varíen y se obtengan los que corresponden a cada número escogido. Finalmente, insertamos un botón al que le asociamos un hipervínculo que nos va a dirigir al menú principal. Para los datos de los médicos, el proceso realizado fue el mismo. Organizamos el diseño del formato con los datos solicitados para cada uno, como es el nombre, apellido, universidad, etc. Y para cada uno hicimos uso de la función cierro y buscar v para obtener la información correspondiente al código que identifica a cada uno de los médicos, como su tipo de contratación y la universidad donde cursaron sus estudios. De hecho, la tabla de donde obtenemos los datos se encuentra en la misma hoja que se mencionó anteriormente, la hoja de datos. Seleccionamos la tabla y ahí pasamos a hacer uso de las funciones ya mencionadas. Y en caso de que el dato no exista, lo que va a arrojar la función va a ser la frase seleccione código.
Mi nombre es Alison Betancourt y continuando con la explicación, vamos con la tabla de consulta de enfermedades. Aquí lo primero que encontramos es el nombre de la enfermedad. Para esto usamos la función de validación de datos para que nos salga una larga lista de enfermedades que podemos seleccionar dependiendo de las que sufren los pacientes que están en la hoja de datos. Ahí, dependiendo de la enfermedad que seleccionamos, las dos celdas que siguen, que es sistema corporal afectado y descripción de la enfermedad, van a cambiar. Esto gracias a la función sí y buscar B. Así que apenas cambiamos el nombre de la enfermedad, estas dos funciones van a cambiar para darnos lo que se necesita. Bajo esto están 3 hipervínculos: guardar, borrar y volver al menú principal. Siguiendo con esto, la hoja que sigue es la de pacientes por médico. Aquí volvemos a usar la función de validación de datos con el nombre del paciente. Entonces ahí tenemos la lista de todos los pacientes que tenemos en la hoja de datos y dependiendo del cual seleccionemos se van a cambiar la dirección del paciente y los médicos por paciente, que es lo que estamos buscando. En esta, de igual forma, usamos la función sí y buscar B. Abajo también tenemos 3 hipervínculos: guardar, nueva consulta y borrar y menú principal. Mi nombre es Víctor Ordóñez y también, bueno, es importante mencionar que en nuestro trabajo de Excel tenemos también el ítem que se llama enfermedades por paciente, en el cual vamos a tener un filtro que nos va a permitir conocer, pues, dependiendo de la enfermedad, por ejemplo, taquicardia, alergia estacional, cirrosis hepática, gastroenteritis, entre otras. A partir de esto nos va a permitir conocer la cantidad de pacientes afectados y pues también qué sistema está afectado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos, para la cirrosis hepática tenemos que hay 11 pacientes afectados y el sistema pues afectado es el sistema digestivo. Respecto a la taquicardia esencial, tenemos que hay 10 pacientes afectados y tenemos afectado el sistema circulatorio. Continuando con la explicación, tenemos la hoja de médicos por tipo de contrato. En esta encontramos los datos de nombre, dirección, centro de estudios y tipo de contrato. En la parte de nombre usamos la función de validación de datos para que salga la lista de médicos que se encuentran en la hoja de datos. Ahí, dependiendo de cuál escojamos, la dirección, el centro de estudios y el tipo de contrato va a cambiar. Bajo este encontramos hipervínculos con guardar tipo de contrato, borrar y menú principal. Y por último encontramos la hoja de pacientes por enfermedad. En esta encontramos nombre del paciente, apellido, edad del paciente y nombre de la enfermedad. En el nombre del paciente usamos nuevamente la función de validación de datos para que nos salgan toda la lista de los nombres de los pacientes. Y depende de cuál escojamos, su apellido, su edad del paciente y la enfermedad que padece va a cambiar. Abajo de este, como en todas las anteriores, encontramos hipervínculos con guardar enfermedades por paciente, borrar y menú principal.